Que no está el aparato aquí funcionando, nos falló esta mañana. Ya, descanse en paz. Después de mucho tiempo, ya esta semana por favor vamos a comprar otro. Y un pequeño informe, más o menos, no bajé del carro, pero en primicias van arriba de 3,000 y algo. Yo creo que casi 3,800 con un pendiente que hay ahí. Vamos bien. Creo que ya se compraron micrófonos, no han llegado todavía, pero ya se compraron micrófonos. Vamos a comprar algo para el café, vamos a hacer esto, vamos a hacer algo allá en el equipo de sonido, algo aquí en la entrada, queremos invertirlo de la mejor manera. Así que gracias a todos los que creen en eso y lo apoyan. Muchas gracias porque están ayudando bastante con eso. Apocalipsis capítulo 2. Hoy continuamos la serie y esta serie tiene el propósito de hacer una autocrítica. Y no necesariamente quizá autocrítica, sino recibir una crítica. Hagan de cuenta como que Dios se sienta delante de la iglesia y nos empieza a analizar. No a psicoanalizar, porque Él no es psicólogo, aunque Él conoce la mente del hombre y la conducta del hombre. Pero vamos a ponerlo de esa manera, como que Él se siente y nos empieza a desnudar todos nuestros detalles, ¿no? Hay un libro que alguien me regaló, está en inglés el libro, pero en la primera línea del primer capítulo del libro dice: si Jesús viniera a la tierra y va a tu iglesia, ¿se haría miembro de tu iglesia? Empieza con esa pregunta, lanzando un reto a la iglesia, ¿no? De qué tan buena iglesia somos o qué tan iglesia tan entregada y apasionada como para que Jesús en la tierra decidiera ser miembro de nuestra iglesia. Yo sé que es algo simbólico nada más lo que dice ese escrito, pero nos desafía a nosotros a ser una buena iglesia. Bueno, esta mañana vamos a entrar a cada una de las iglesias, vamos a ver solamente una iglesia, la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, y vamos a ver cómo Dios hace un análisis de esa iglesia, y luego desafía a la iglesia, y luego reta a la iglesia, y luego presiona a la iglesia. Porque cuando hablamos de Dios o de Jesús o de lo que tenga que ver con lo divino en Dios, nos inclinamos demasiado al amor de Él, pero nos olvidamos que también Él es un Dios que exige, Él es un Dios santo, Él es un Dios que anhela, que ama, que busca la salvación de las personas. Y cuando nos quedamos demasiado en su amor, nos volvemos demasiado blanditos o demasiado fáciles de no comprometernos a algo. Pero Dios también espera de nosotros algo, Él espera una respuesta de nuestra parte. Entonces Dios manda un mensaje, es decir, a Juan le empieza a dictar una carta para que la mande a cada una de las iglesias, porque Dios está al pendiente de las iglesias. La semana pasada dijimos, después de 2000 años, Dios sigue al pendiente de su iglesia, no nos ha descuidado, no nos ha olvidado, no nos ha abandonado. No es decir, bueno, pues ahí échenle ganas a ver cómo les va. Él cada día de estos 2000 años, desde que inició la iglesia como tal, ha estado al pendiente y al frente de la iglesia. La Biblia dice que Él es la cabeza de la iglesia. Todo lo que pasa en la iglesia es porque Él desea que suceda, no es por nosotros. Nosotros solamente somos las herramientas, somos los órganos o el cuerpo que desarrollamos las funciones que desde la cabeza Él desarrolla para nosotros. Pero ahora, esta mañana, vamos a sentarnos delante de Dios como iglesia y vamos a escucharlo hablar acerca de nosotros. Es bueno que Dios nos ame, claro que sí, Él nos ama y que nos llame que somos la niña de sus ojos, que es como una gallina que cubre a sus polluelos con sus alas y todo ese asunto a la sombra del Altísimo y nos protege. Pero ahora, esta mañana, vamos a aguantar vara, como decimos luego en México, y escuchar lo que Dios tiene para decirnos a nosotros como iglesia y aguantar y resistir y aprender cómo es que Dios espera de nosotros mucho más de lo que hasta hoy hemos hecho. Cómo es que cada momento que pasa la exigencia debe ser más porque hemos crecido y madurado, porque hemos experimentado más cosas en Dios y no podemos quedarnos al mismo nivel que estuvimos al inicio. La Biblia dice que cuando éramos pequeños tomábamos leche solamente, comíamos alimentos que podíamos digerir, que podíamos masticar, pero cuando hemos crecido necesitamos empezar a comer otro tipo de alimentos. Lamentablemente hay cristianos, hay personas que han nacido de nuevo, después de un momento de pasión y de emoción con Dios, se estancan al inicio de su carrera cristiana. Y al pasar los años no vemos madurez en ello, no vemos carácter, no vemos el desarrollo de lo que Dios planificó para ellos cuando los alcanzó, o desde antes de haber creado todo. Dios tenía un plan para ese tipo de cristianos y lamentablemente no ha sucedido nada.
Seguimos en ese nivel de bebés pequeños, ofendidizos, delicados, frágiles, en el que cualquier cosa nos lastima, nos ofende, en el que cualquier cosa nos aleja de lo que un día fue, que Dios quería que fuéramos. Hay un montón de cristianos, hay mucho creyente, que un día fueron entregados, servidores, apasionados. Hoy simplemente queda un recuerdo de eso. Pero si usted va y le dice eso a esa persona, usted le ofende. Porque dentro de su mente él cree que tiene el derecho de, por haber servido mucho, ahora tengo el derecho de faltarle a Dios. Tengo el derecho, y no lo dirá con esas palabras, pero las acciones hablan mucho más que las palabras. Entonces esta mañana, el capítulo 2 de Apocalipsis empieza diciendo así: escribe al ángel de la iglesia. Vamos a empezar dándole la torre al pastor. Porque el ángel representa el mensajero que está en la iglesia. Vamos a decir que el pastor. No voy a incluir a los líderes por ahora. Ahorita los meto el rato y ya les damos parejo a todos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ese es el, ¿cómo le llaman? Remitente o lo que va en la carta, ¿verdad? El encabezado. Después dice el escritor o el mensajero principal o de donde se origina el mensaje, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es decir, el que está hablando aquí literalmente es Dios. Muchas veces hemos escuchado: Dios me dijo que te dijera. En este caso es literal, no hay duda, 100% seguro. Dios está dictándole una carta a un hombre. Quiero que escribas al pastor de la iglesia en Éfeso, al pastor de la iglesia en Harvest, al pastor de la iglesia en Albuquerque o en cualquier parte del mundo. Escríbele esto y dile que yo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Los candeleros son las iglesias, las 7 iglesias que hay en el Asia Menor. Aquí está hablando de 7 templos, de 7 lugares, de 7 grupos de personas, no templos, 7 grupos de personas que se reúnen en diferentes lugares, en 7 iglesias diferentes, se reúnen. El que anda en medio de ellos. Dios nos habla que se está moviendo en medio de nosotros siempre. Dios no se ha detenido jamás. Algo que debemos entender es que Dios en la eternidad, desde la eternidad, no sé si es correcta esa frase desde, pero en la eternidad, donde quiera que la veamos, Dios es un ser activo. Esta semana veíamos acá en la escuela de discipulado, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos al cielo? Alguien dijo: vamos a orar todo el día, toda la noche. Y digo: qué aburrido. Tenemos que hacer algo diferente. La adoración no tiene que ver solamente con cantar. Quiere decir que cuando estemos en el cielo vamos a trabajar también. Cuando estemos en el reino de Dios va a haber trabajo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén por el trabajo? Va a haber trabajo y no sé qué también nos va a pagar la hora Dios, pero va a haber trabajo en el cielo. Porque Dios es un ser trabajador. La Biblia dice en Génesis, primeros versículos, que el Espíritu de Dios se movía, nunca ha estado pasivo. Dios no puede estar así quieto. Es un ser activo. Dios es un ser que se está siempre en movimiento, buscando hacer algo, provocar algo, realizar o desarrollar algo. Entonces, Él está moviéndose en medio de las 7 iglesias que están en Asia. Él se mueve esta mañana en nuestra congregación y luego empieza a hablarle a la iglesia. La iglesia está sentada, vamos a ponerlo de esta manera, o está acostada así como en un cuarto de un psiquiatra o de uno de esos que te analizan. Hay cuenta que nos acostamos ahí un ratito con Dios y Dios empieza a hablarnos. O como el doctor, cuando empieza a darte el diagnóstico, después de hacer un análisis, empieza a dar los resultados del estudio. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Algo que tenemos que aprender de Dios, aunque seamos adultos y tengamos mucho tiempo en la iglesia, es que Dios sabe todo lo que hemos hecho. Cuando éramos adolescentes, cuando yo era adolescente, nos encantaba hacer algunas cosas no correctas y nos escondíamos del pastor. En aquel tiempo el pastor, a la iglesia donde yo me congregaba, yo me escondía de ese pastor. Me escondía de los hermanos más, a los que yo les tenía más miedo en la iglesia, a los que eran súper cristianos. Yo me escondía de Dios para hacer cosas malas. Y no voy a platicar aquí detalles, ¿no? Pero lo hacíamos para hacer algo malo, ¿no? Para ir a una fiesta o para tomar algo o cualquier cosa que hacíamos, nos escondíamos de los hermanos de la iglesia, especialmente del pastor. Jamás
pasaba por nuestra mente adolescente el deseo o la posibilidad de escondernos de Dios. No lo queríamos ni pensar. Ni siquiera queríamos tener esa pequeña posibilidad de decir, ¿será que Dios está dando cuenta? Es decir, lo pasamos por alto. Si nos sentábamos a pensarlo, sabíamos que Él sabía lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿sabes? Dios sabe lo que somos como iglesia. Él sabe lo que somos como cristianos. Podemos dar una imagen de algo que supuestamente somos. Pero Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. En el capítulo 3 de Juan, Jesús va caminando y dice las siguientes palabras acerca de Jesús. Y Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe lo que hemos hecho. Y cuando le habla a la primera iglesia, le dice, yo conozco tus obras. Algo que Dios sabe de nosotros es cómo se ha desarrollado el carácter en nosotros. Las obras no solamente son las acciones que hacemos, sino el carácter que hemos formado a través del tiempo. El desarrollo de nuestro carácter. Habla de arduo trabajo. Esta iglesia, la iglesia de Éfeso, era una iglesia extremadamente trabajadora. Trabajaban hasta el límite, hasta el desgaste físico, hasta que ya no podían más. Eran hermanos de esas iglesias que les gusta trabajar, que no tienen que empujar. Ellos son activos en su trabajo. Les gusta mover, quitar, pintar, poner, hacer esto, hacer lo otro. Son gente muy trabajadora, esta iglesia en Éfeso. Y Dios le está diciendo, ustedes son bien trabajadores. Yo conozco las obras que has hecho. Conozco tu paciencia. Y la paciencia es un fruto del carácter. El carácter se manifiesta a través de ser paciente. La gente impaciente es gente que no ha desarrollado carácter. La gente que ha renunciado a Dios es porque su carácter es muy débil y no fueron pacientes para esperar las promesas de Dios. La iglesia tiene que aprender a desarrollar carácter. En este tiempo que estamos viviendo ahora, en el que a lo bueno se le llama, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, tenemos que aprender a desarrollar carácter y ser pacientes. Dios le está hablando a una iglesia regular como la nuestra. No era una iglesia extraordinaria, era una iglesia normal, era una iglesia con personas, con detalles como nosotros. Y le está diciendo, ustedes son una gran iglesia, son bien trabajadores, son bien pacientes. El carácter de ustedes es increíble. Han desarrollado carácter en su vida como cristianos y no soporta las cosas malas. Es verdad que la iglesia tiene que marcar una línea entre el pecado, entre lo que es pecado y lo que es santo. Y no comprometer su vida, no comprometer su fe. La iglesia de Éfeso era una buena iglesia, no era una iglesia mala. Yo sería miembro de una iglesia trabajadora, hay muchos hermanos trabajadores, yo sería pastor de esa iglesia. Si esta mañana me dijeran, ¿quieres ser pastor de esa iglesia? Yo dijera, sí, soy bien trabajador los brothers de esa iglesia. No hay que andarles diciendo nada, ellos lo hacen solitos. ¿Cuánto dicen amén? Ya ven que dije, primero sobre el pastor, ahorita barremos parejo con los demás, ¿verdad? Dios está analizando a esta iglesia y le está mandando una carta a través del apóstol Juan acerca de los detalles de esta congregación. Esta serie 7 tiene que llegar al punto en el que tú y yo veamos dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que dirigirnos como congregación. Es bueno estar aquí. En ocasiones yo como pastor he pensado si la comodidad nos hace más daño que bien. El hecho de no tener responsabilidades directas. Tenemos responsabilidades, tanto directas como indirectas. Pero el hecho de no preocuparme por una renta, no preocuparme por salarios, no preocuparme por pagos de servicios, aunque participamos de eso, a veces no sé si nos hace más bien que mal, o más mal que bien. Pero en un momento tenemos que escuchar la voz de Dios y decirle, Dios, háblanos y dinos cómo estamos. Y que Dios empiece a desnudar tu corazón, mi corazón, el corazón de la iglesia, y nos empiece a decir, mira, eres una buena iglesia, eres bien trabajadora, eres una iglesia paciente y has marcado una línea entre lo malo y lo bueno. Y has desechado lo malo, aunque lo malo sea disfrazado de bueno, porque aquí habla de ciertos apóstoles o ciertas personas que usaban cierto vocabulario, lenguaje e imagen para llegar a la iglesia y hacer daño. Y Dios le dice, tú has descubierto a esas personas. Es decir, esta iglesia se manejaba en los dones, en este caso don de discernimiento. Discernían lo que era bueno, discernían lo que era malo y tomaban sabias decisiones. La carta empieza bien suave. Las cartas son bonitas. Cuando ustedes, en aquellos años, mi abuela escribía cartas
Increíble las cartas, las pesaban en el correo. Las cartas de mi abuela, de varias hojas, 6, 7 hojas y por los 2 lados. Y yo iba con ella a dejarlas al correo, un correo que ya no existe, creo que se quemó el correo en el pueblo, pero eran unas cartotas que llevaba mi abuela, ella les daba trabajo a todos los del correo, yo creo, y echaba la carta y inmediatamente ya quería respuesta. Mi abuelo hubiera sido muy feliz con los emails en cuanto a respuesta, pero no le gustaba, ella quería así en la mano, el papelito escrito. Y siempre las cartas empezaban con, querido fulano, que ojalá estés bien. Las cartas empiezan muy bien. Pues esta carta no fue la excepción, empieza muy bien. Cuando Dios nos habla, te empieza a hablar bien. Te empieza a decir, oye, mira, eres una gran persona, eres un buen cristiano. Y luego en el verso 3 le añade todavía, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Y esto que vamos a leer a continuación, quiero que esté pendiente de lo que voy a leer a continuación, porque más adelante parece que hay una contradicción, pero no la hay. Parece que Dios no supo explicar, pero Él supo explicar muy bien. Lo que pasa es que no todos podemos entender la manera en que Dios habla. Para muchas personas sus ojos están tapados para entender las cosas espirituales y solamente se mueven a nivel de lo material. Para ellos la gran bendición es algo que está en su mano, pero no saben discernir las cosas espirituales. La iglesia tiene que aprender a discernir lo espiritual. Todo lo medimos de acuerdo al tamaño del lugar, al precio de esto, a la cantidad de personas, y ese es el éxito que medimos los seres humanos. Dios no lo mide de esa manera. Dios tiene una manera o una regla diferente de medir las cosas. Lo mide a través de lo espiritual. Muchas cosas que suceden en nuestra vida presente no las podemos entender y vamos a morir en esta tierra si Él no viene en muchos años sin entender muchas cosas. Sin embargo, en lo espiritual todo es correcto en Dios. Nada se equivoca. Dios no se ha equivocado en ninguna cosa que ha sucedido o que ha pasado en tu vida o en mi vida o en la vida de alguien más que tú conoces. Dios sabe lo que está sucediendo. Y en esta carta no hay ningún error. A continuación dice la carta que le escribió a esta iglesia: has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta iglesia realmente amaba a Dios. Y trabajaban mucho en lo material, probablemente en las obras que hacían en la iglesia, porque querían agradar a Dios. Porque no querían que la gente pensara que esa iglesia era una iglesia floja, o una iglesia que realmente no querían a Dios, no amaban a Dios. La gran pregunta para usted, para mí esta mañana es, si yo pudiera demostrarle a Dios que lo amo, ¿cómo lo haría? ¿Qué haría yo para decirle a Dios, mira, te voy a demostrar cómo te amo? A la pareja le podemos escribir un poema, una canción, dedicarle una canción, darle un ramo de flores, chocolates, invitarla a comer al mezquite, no sé a donde usted quiera llevarlo, un lugar romántico, ¿verdad? Con música profunda. A Ranch Market, sábado por la mañana. Está la música a todo volumen. Está bien, pues hay mujeres que les gusta la música regional mexicana. Se vale. Hay maneras de demostrar el amor a los hijos, hay maneras de demostrar el amor a los padres, a las personas que apreciamos, no solo con palabras, sino con acciones. Ahora, a usted y a mí se nos da la oportunidad, demuéstrele el amor a Dios. ¿Cómo lo demostraríamos? Esta iglesia lo hacía trabajando. Trabajaban mucho, arduamente, hasta el cansancio. Esta iglesia trabajaba. Ojalá durante todas estas semanas que vienen por delante, usted y yo empecemos a identificar áreas en nuestra vida. Y no escuchemos esto como una retórica. El pastor está hablando y hablando de iglesias y haciendo críticas de iglesias. Ojalá en algún momento usted y yo podamos decir, ese soy yo, esa es mi situación espiritual, esa es mi posición en Dios en este momento. O es donde quiero estar ahora. Eso es lo que Dios me está hablando a mí. Ojalá esta mañana usted y yo podamos comprender que Dios nos está escribiendo una carta a la iglesia en esta mañana a través de 7 diferentes congregaciones donde podamos identificarnos. ¿Qué puedo hacer yo para decirle a Dios, mira, te amo y te lo voy a demostrar de la siguiente manera? Hasta ahí todo va bien en la carta. Esta iglesia se lo demostraba trabajando. No era una iglesia floja, no era una iglesia perezosa, era una iglesia trabajadora. Le echaban muchas ganas. Pero el siguiente versículo, que es el más popular en este pasaje, es el versículo así como que nos sobamos las manos o lo memorizamos más rápido que los demás. O a veces, le voy a decir algo, hasta lo malinterpretamos. Le damos una interpretación muy pobre.
muy miserable. Pero yo siempre cuando menciono esta palabra en las predicaciones, esa palabrita, no. Usted está bien capacitado para ese trabajo, Señor. Esta entrevista usted nos ha demostrado que su experiencia es increíble, pero cuando usted ve ese pero, usted sabe que tiene que buscar otro lugar donde trabajar. No le van a dar ese trabajo. Pero el dueño de la tienda, del negocio tiene un compadre que tiene un hijo, ya lo dieron a él. Siempre existen esas cosas. Eres muy amable, eres muy guapo, me encantan los regalos que me das, pero nunca va a ser tu novia ella. El pero te ha dicho, después del pero yo les recomiendo algo, jóvenes, párense, quiten el regalo y váyanse. No se lo dejen, no se lo dejen, no se lo merece. Aquí Dios está endulzándole el oído a esta iglesia. Eres trabajadora, lo haces por amor a mí, pero, y en cada uno de la mayoría de estas cartas, a excepción quizá de una, el pero va a aparecer. Y en el pero es donde salimos por la puerta. En el pero es donde ya no queremos escuchar la voz de Dios. En el pero es donde muchos cristianos renuncian no solamente a ser cristianos, sino a ser cristianos apasionados. He escuchado tantas personas cristianas decir, hermano, si usted me hubiera visto hace años, yo ganaba almas y trabajaba y le echaba ganas, y yo entro y me digo, pues qué tarde llegué entonces. Llegó tarde a mi vida usted. Ya nomás me llegaron los despojos de su vida cristiana. Me llegaron los muros caídos de lo que usted un día fue. ¿Qué pasó? Porque llegó un pero que nos desanimó. Llegó un pero de Dios a través de una mala experiencia, a través de algo que pasó en algún lugar, en tu vida, en tu familia, en una iglesia, y el pero te derribó, acabó con tu vida. Entonces, Dios no se va a detener. Dios no va a decir, no le voy a decir pobrecito. Yo reconozco ser un pastor que se me hace difícil llamar la atención a las personas, regañar personas o amonestar a alguien. Yo lo reconozco, no tengo ese carácter para hablarle y decir, ¿sabes qué? Estás bien mal y no quiero que sigas siendo parte de un ministerio en la iglesia, o no quiero que hagas esto, ¿sabes qué? Eso es incorrecto. Se me hace difícil. Pero tarde o temprano tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Y Dios llegó a ese punto donde le dice el verso 4, pero tengo contra ti. Cuando usted va por la calle y se pasa el semáforo en rojo, usted, no el otro, no el mundano aquel que va oyendo música a todo volumen, no, usted va oyendo a música cristiana y en esa distracción se pasó el semáforo en rojo. Y a la persona que venía en verde tuvo que frenar de golpe y abrió la ventana y le dijo a usted de todo, ¿no? Idiota, menso, tonto. Así manejan ustedes, le dejo cualquier cantidad de groserías. Usted le sigue, le vale. ¿Ya qué? ¿Ya se pasó? ¿Qué va a devolverse? Ya pasó, ya ni modo. Procurar no volver a hacerlo. Pero cuando una persona cercana a nosotros, en tu casa, en tu familia, tu papá, tu mamá, tu pareja, alguien, te dice esas palabras, pesan diferente. Cuando un extraño te dice que eres un idiota, ni me conoce. Pero cuando tu pareja te lo dice, que eres un tonto, un ignorante. Cuando tu papá te lo dice a los hijos, cuando el hijo te lo dice al papá, esas palabras pesan, duelen mucho. Cualquier persona puede venir aquí a criticar mi iglesia. Decir, esa iglesia, la coneja, los huevitos, Halloween, ¿sabe qué? A mí no me importa. Pero que de repente Dios me empiece a amonestar, como que pesa diferente. Porque no estamos hablando de un novato, de una persona que nomás viene a echar tierra. Estamos hablando del dueño de la empresa, del jefe, del mero, como dijo ahorita Keila. Estamos hablando del que sabe cómo están realmente las cosas, del que no podemos esconderle nada. Le dice a la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, un verso antes le está diciendo a la iglesia, trabajas bien duro por amor a mí. Y ahora le dice, has dejado tu primer amor. La interpretación pobre, que a mí no me agrada mucho, pero igual pasa, es aquí, dice, el hermano se convirtió, está en su primer amor.
¿Saben? Lo relacionamos mucho a las emociones este asunto. No tiene nada que ver con emociones o no tiene que ver solamente con emociones. En una parte, la punta del iceberg quizá tiene que ver con emociones, pero por debajo hay un montón de cosas que tienen que ver con esta frase. Cuando Dios le dice a esta iglesia, eres trabajadora, eres paciente, has sufrido, le has echado ganas, no has desmayado, pero has renunciado al primer amor. ¿Qué tiene que ver este asunto con la iglesia? ¿Qué tiene que ver con nosotros como iglesia? Y estoy hablándole aquí a personas que saben lo que estoy hablando. Estoy hablando a personas que entienden cada palabra, lo que voy a decir, lo que estoy diciendo y lo que voy a decir. Y espero en Dios, Él pueda revelar a tu corazón qué áreas de nuestra vida necesitan ser corregidas o amonestadas. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La pasión de esta iglesia se está apagando. La motivación de esta iglesia ya no se sabía cuál era. Ellos simplemente trabajaban, pero su motivación, ¿qué les motivaba a hacer eso? Bueno, el verso antes dice que era por amor a Dios, pero ahora Dios les dice que han renunciado al primer amor. La pasión, la motivación, la relación que tenían con Dios la sustituyeron por trabajo. Yo escuché a un amigo mío, un predicador, él se llama, el crédito se llama Juan Franco, y él estuvo en nuestra iglesia compartiendo, él dijo lo siguiente: a Dios le encantan los guerreros, los cristianos atrevidos, valientes, hombres y mujeres de fe, pero en muchas ocasiones Dios está buscando amantes, enamorados, gente que quiera pasar noches en vela con Él, gente que quiera escuchar a Dios hablar en una relación directa. Es una gran diferencia entre ser un guerrero de Dios y un enamorado de Dios. Esta iglesia era un guerrero de Dios, eran trabajadores, entregados, les gustaba trabajar hasta altas horas de la noche, vamos a ponerlo de esa manera, se desgastaban en su trabajo, pero su relación con Dios se estaba apagando. Jesús le dijo a los discípulos en una ocasión: cuídense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Más allá de milagros y sanidades, más allá de logros personales, más allá de cuánto ganas, más allá de cómo según tú Dios te ha bendecido en tu trabajo, y aunque tengan que trabajar hasta los domingos y tengan que trabajar los sábados y abandonar tu familia y todo eso, procura algo: que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Esta iglesia no se daba cuenta que habían cambiado a Dios por Dios. Creían que estaban haciendo todo y decían: esto lo hacemos porque amamos a Dios. Pero Dios le dice: has renunciado a la pasión, a esa pasión que mueve multitudes, esa pasión que mueve corazones, esa pasión que transforma ciudades. Lo has olvidado. Que más allá de levantar un templo, está edificar corazones, está restaurar familias. Más allá de un gran talento musical o de hablar en público o de atender gente o de educar gente en la iglesia, está esa comunión íntima con Dios, en la que podamos comprender los secretos de Dios para nosotros. Dios habla directo a la iglesia y Dios no se va a tocar para no ofendernos. Si yo llego y le digo aquí: hermano Laya, estoy viendo que usted ha perdido su primer amor, a lo mejor la hermana se me ofende, a lo mejor no. O veo cualquiera de ustedes, le digo: ¿saben qué? Les veo que le echan muchas ganas, eres bien suave, me saludas muy bien y te gusta estar en el ambiente de la iglesia, pero tengo algo contra ti. Estoy a punto de perder un miembro ese día de la iglesia. Estoy a punto de perder un líder probablemente. La cosa es que Dios nunca se tocó el corazón para eso, porque Él procura nuestro bienestar. Jesús va caminando un día, como cualquier otro día, predicando, haciendo milagros. Y esas veces que de repente se voltea para atrás y ve a la multitud y les dice: bola de gorrones. Y luego alguien le dijo, como dicen los memes esos: Señor, no puede venir eso en la Biblia. Ok, vamos a cambiarle. Ustedes me siguen porque les doy comida nomás. Es la misma, ¿no? Mexicanos a grito de gorra. Y la gente se fue ofendida porque, se ofendieron. Y luego los discípulos dijeron: Señor, bájale. ¿Qué comiste pescado salado esta mañana o qué? Y luego Jesús voltea y los ve y dice: ¿y ustedes si quieren irse? Órale. Bien mexicano, no, pues póngale. Sabes que Él no se va a tocar el corazón, pero no es para dañarnos. No es un Dios que está buscando lastimar tu sensibilidad.
Él procura tu bienestar, procura el bienestar de su iglesia. Entonces a la iglesia, hey, recuperen eso. Versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Haz memoria. ¿Dónde fue el punto de quiebre en tu vida cristiana? ¿Dónde fue ese momento en el que tú eras un hombre ganador de almas, un hombre de mucha oración y de repente ya no eras nada? Recuerda ese momento. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Alguien te dijo algo? ¿Experimentaste algo malo? ¿Te descuidaste? ¿Fue el trabajo? ¿Fue el estudio? ¿Fue la misma iglesia la que te robó esa pasión? Recuerda en qué momento hubo un punto de quiebre en tu vida, una bancarrota espiritual. Y en ese momento decide tomar una decisión. Arrepiéntete. Toma una decisión de arrepentimiento. Saben que eso necesita arrepentimiento. Para relacionarnos con Dios no hay otro camino más que el arrepentimiento. Cualquier cosa que hayamos hecho que le ofenda a Él, la única manera de recuperar la relación es a través de arrepentimiento, no a través de volver a recuperar las obras, no a través de recuperar un ministerio, no a través de tomar una posición en la iglesia, no a través de hacer algo bueno o dar una buena ofrenda. El único camino para recuperar la relación con Dios se llama arrepentimiento. No importa lo que hayamos hecho, desde la mentirilla piadosa hasta el peor acto más vergonzoso de pecado, el único camino se llama arrepentimiento. Y hoy dice la iglesia, necesito que esta iglesia de paciencia, esta iglesia que tiene buenas obras, buen carácter, de arduo trabajo, una iglesia que ha sufrido, que ha trabajado hasta el cansancio por amor de mi nombre, iglesia, necesito que te arrepientas. Repito, yo sería miembro de esa iglesia, sería pastor de esa iglesia. Pero los estándares de Dios son más altos que los míos. Cuando llegué a pastorear mi primera iglesia aquí en Estados Unidos, conocí un pastor. Y ese pastor me dijo, ¿cuándo te van a pagar? Y le dije, tanto, le dije. Eso nomás, no. Pídeles más. Y pues, son como 15 lo que voy a pastorear. ¿De dónde van a agarrar más dinero esos pobres 15 camaradas? No, es que tú tienes que exigir más. Y pues no sé, la escuela que yo llevé en México era muy diferente. En México, talonearle, ¿verdad? A darle duro. No me impuse, no se me enseñó a hacer así. La gente que me rodeó, los pastores de los que aprendí, nunca, la mayoría de ellos no se movían de esa manera, en exigir algo, en pedir algo. Pero normalmente una iglesia, cuando le dicen, pastor, ¿quiere pastorear esta iglesia? Uno analiza la iglesia y dice, wow, cuántos salones, cuántos jóvenes, ese grupo de alabanza. Mira, a ver la economía. No, si quiero ser pastor de esta iglesia. Nos apantallamos. El gran profeta, cuando fue a ungir al futuro rey de Israel, se apantalló con eso. Hombres corpulentos, así, fuertotes, guapos, como el pastor de alguna iglesia. Y decía el profeta, este es. Y Dios le decía, tú ves lo de afuera, yo veo el corazón. Bueno, Dios está viendo el corazón de la iglesia de Éfeso. Por fuera era una gran iglesia. Usted sería miembro de esa iglesia. Si fuera muy trabajador, por supuesto. ¿Cuánto dicen amén? Dije que vamos a barrer parejo. Seríamos miembros de esta congregación. Pero Dios vio hacia adentro y dijo, esta iglesia se está muriendo en su pasión. Tienes que tomar un acto de arrepentimiento. Miren lo que dice la Biblia. Pasaje conocidísimo, 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y es algo similar a esta iglesia, a estos cristianos. Necesitaban arrepentirse y volverse a Dios. Ellos creían que servían a Dios y lo hacían de buena intención, pero no era lo que Dios esperaba de ellos. Arrepiéntete, ve de donde caíste, haz las primeras obras, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, tome nota solamente, primer libro de Samuel, capítulo 3, viene el inicio de una historia muy triste. El profeta Elí está llegando a la vejez espiritual, no solo física, espiritual. Y Dios llama a Samuel. Y dice en los primeros versículos que la lámpara de Dios se estaba apagando.
No había visión, no había palabra. Dios tuvo que llamar a Samuel, porque Elí estaba perdiendo la visión, se estaba apagando la luz. Dice la Biblia, aquí en Apocalipsis 2, versículo 5, al final dice, quitaré tu candelero de su lugar. En otras palabras, Dios dice, voy a cerrar esta iglesia. Esta iglesia va a desaparecer del mapa. Le voy a dar una noticia por adelantado. Así fue. De esa iglesia no queda más que lo que está escrito aquí. Es todo. No hay nada. No hay nada más. No hay historia, no hay testimonio, no hay una herencia de esa iglesia. Esta iglesia desapareció porque ellos no entendieron el tiempo y el mensaje de Dios para ellos. No sé si a ti y a mí nos gustaría que eso nos pasara, que no hubiera memoria de nosotros, que no hubiera memoria de nuestro trabajo, de nuestra fe, que no hubiera herencia de nuestra congregación, que no hubiera herencia en nuestra familia. Voy a quitar el candelero de su lugar si no te has arrepentido. Cuando la luz se apaga, la oscuridad reina. ¿Por qué hay tanta maldad en nuestro país, en este país que ahora es nuestro? Porque no hay luz. Porque la luz ha buscado otro camino. Porque la luz ha hablado de bienes materiales y se han olvidado de la cruz. Nos hemos olvidado de la cruz. Nos hemos olvidado de la pasión, de la motivación, de lo que es correcto, de lo que Dios hizo para que estuviéramos aquí, del precio que Él ha pagado para que Él pueda ser el gobernante de nuestras vidas. Creemos tener derecho a decidir por nosotros mismos y abandonar a Dios por media hora, pecar y luego volver a decirle, ya, perdóname. Tienes que perdonarme, es tu obligación, por eso me amas. Y Dios nos ama, pero Él dice, voy a apagar esa luz. Yo no desearía que esta iglesia desapareciera nunca. Si Dios no viene, si Jesús no viene en 100 años, que esta iglesia fuera heredada a una nueva generación, más pujante, más creciente cada vez, con más pasión por Dios. Yo quisiera que así fuera, como de un padre a un hijo. Yo voy a quitar la luz si no te arrepientes. Versículo 7. A pesar de que esta iglesia está al margen del pecado, porque habla de un grupo de personas, los llamados nicolaitas, ellos han entendido que son gente mala. Esta gente ha aprendido a vivir al margen del pecado, pero dentro de ellos no han permitido que germine el plan de Dios. No se trata de lo que tú dejaste de hacer. Hermano, ya no fumo, ya no tomo, no hago grosería, no peco en fornicación, no cometo adulterio, no soy mal hablado, no uso droga, no bebo alcohol, no hago nada de eso. Bien. Ahora, ¿qué está creciendo en tu corazón? Pues yo voy a la iglesia todos los domingos. No. ¿Qué está creciendo adentro de tu corazón? Somos una iglesia que cantamos y alabamos y adoramos a Dios, y creo que lo hacemos con mucha pasión. Tenemos un gran grupo de alabanza, somos un grupo de adoradores increíbles, pero ¿qué está creciendo dentro de nuestro corazón? ¿Qué está germinando? ¿Hay pasión? ¿Hay una correcta motivación? ¿Qué es lo que está sucediendo adentro de cada uno de nosotros? ¿Qué está pasando adentro de nuestra iglesia? ¿Cómo está nuestra relación con Dios como congregantes? ¿Nuestra relación es dominical? Hemos perdido entonces el primer amor. No. La lectura de la Biblia es algo que pasa esporádicamente. Hemos perdido nuestro primer amor. Olvídese de ser una iglesia trabajadora y entregada y paciente. Si no recuperamos esa relación íntima con Dios, nada de lo que hagamos va a servir. Seríamos como metal que hace ruido solamente, pero no hay amor en nosotros. Y no solo por buenas obras, no solo por obras sociales, sino en nuestra relación íntima con Dios. Dios quiere sentar a la iglesia esta mañana y decirle algo fuerte. Y termina diciendo, como lo hará en cada una de las cartas, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Al que llega al final de la carrera. Olvídate lo que hacemos ahorita. El problema no es la carrera, el problema es
llegar al final de la carrera. Este asunto no se trata de velocidad, se trata de persistencia, poder cruzar la meta al final. Y Él dice, yo les tengo una promesa, van a comer del fruto, del árbol que está en el centro del huerto, en el centro del paraíso. Hay un árbol con rica fruta fresca, para quien atraviese la meta final. No se trata de desgastarnos. En una ocasión iba caminando por un pasillo en un evento y me encontré un predicador que se llama J.R. Rodríguez. Y luego voltea y dice, pastores, no mueran por sus iglesias. Jesús ya murió por ellas, no se desgasten. Me encantó eso, me fascinó. Esto es de Dios. Crucemos la meta al final. Escuchemos atentamente la voz de Dios esta mañana. Dios nos está diciendo, recuperen su pasión, su relación, su intimidad. Yo crecí en una iglesia siendo muy pequeñito. Tengo 42 años. Hace 21 años Dios me llamó al ministerio. Pero yo crecí en una iglesia muy pequeño, 7, 8 años. Vi cosas muy hermosas en la iglesia, siendo un pequeño. Y no soy de las personas que me gusta decir el pasado fue mejor que el presente, porque eso sería ignorancia total. Pero sí puedo decir que hemos perdido cosas con el paso del tiempo. ¿Cómo las perdieron en esa época? O sea, épocas trae épocas. No es que son mejores cristianos aquellos que nosotros o nosotros que ellos. Cada época hay pérdidas. Pero hoy tenemos que reflexionar en qué hemos perdido, qué hemos abandonado. Vamos a recuperarlo. Desde lo más sencillo de orar por un alimento, al altar familiar, a la intimidad con Dios, a la relación con Dios, a la motivación correcta por Dios. Ponte de pie esta mañana, por favor. Dios camina en medio de su iglesia. Dios camina en medio de nosotros. Dios se mueve en medio de nosotros y nos habla fuerte. Nos tiene que hablar fuerte, porque ya no somos niños espirituales, no somos gente inmadura, no somos gente ignorante, no somos gente que estamos empezando, la mayoría de nosotros, a caminar en la fe. Nos habla fuerte y dice, tú has perdido tu primer amor, no nos hagamos. Dijo la hermana, no os hagáis. Hemos perdido. Y necesitamos recuperar fuego, necesitamos recuperar vida espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste en lenguas? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una noche esas en la que sentías el corazón se te salía, explotaba, porque Dios entraba a tu habitación, se manifestaba en tu habitación? ¿Cuándo fue la última vez que mientras caminabas por la calle Dios te habló claramente a tu corazón y te dijo, ve con esa persona y dile que yo le amo? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos tan sensibles que una simple lectura de la Biblia nos cambió el día? Y ese mensaje fue compartido a otros para cambiar la vida de otros. ¿Cuándo fue la última vez? Caminamos la segunda milla, pagamos un alto precio. La Biblia empieza la carta dirigida al pastor. Como pastores tenemos que estar conscientes de nuestra posición. No podemos evitarlo. No podemos sacar la vuelta a ese asunto. No podemos evitar eso. Iglesia, no podemos evitar que Dios camina entre nosotros y ve nuestros detalles. Y Dios te quiere hablar. Te voy a dar un consejo. No le argumentes a Dios. Nos va a ganar. No le argumentes. No, ay, Dios, que mira, tú sabes que Dios no es abogado terrenal. Dios no está buscando hacerte daño o reírse y burlarse de nosotros. Si Dios lo está diciendo es porque tiene razón. No le argumentes a Dios. No le argumentes a su palabra. Él tiene la razón. Simplemente acatemos sus palabras
y corramos al altar del arrepentimiento. Yo quiero invitar aquí al altar a orar.